bueno, y ahora me acompañan como texto de referencia, vamos a leer Efesios 5, versículo 15 al 17. Efesios 5, verso 15 al 17. ¿Lo tienen? Amén. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Hermanos, vienen días malos, y ojalá me equivocara, pero vienen días donde posiblemente salir a la calle con una Biblia puede ser un peligro. Sí. Vienen días en los que a mucha gente le va a dar miedo bajar a la iglesia. Y no se trata de ser alarmistas, sino se trata que durante mucho tiempo los cristianos aquí en España hemos gozado de una tranquilidad y de una libertad de culto en la que nos hemos podido permitir, entre comillas, no estar verdaderamente preparados para el día malo. Donde no hemos trabajado aspectos del cristianismo que sí que vivían nuestros hermanos cristianos del primer siglo. Amén. Incluso nos hemos llegado a confundir a nosotros mismos pensando que vivíamos una vida ordenada delante de Dios como creyentes, pero simplemente jamás pasamos por el verdadero horno de la prueba. Imaginemos, hermanos, si el nivel de alerta sube al 5 y vemos por las calles todo el día los militares pasando, si Dios no lo permita, llega a haber algún atentado en España, vemos que cierran los colegios, vemos que da miedo salir a la calle. Por lo tanto, debemos de estar muy preparados, y puede que muy preparados siga siendo poco. El otro día el pastor hablaba de todo esto y me confirmaba esta palabra. Y vamos, creo que es una palabra del Señor. Amén. Amén. Esta tarde vamos a caminar por las Escrituras leyendo algunos textos para fortalecer nuestra fe Amén. y alentarnos en el camino. Amén. Veremos conductas que el Señor demanda del creyente en nuestra vida cotidiana. Como hemos leído más arriba, Efesios 5:17, siendo entendidos cuál sea la voluntad del Señor. En esta tarde trataremos 3 puntos de la vida cotidiana del creyente, que creo que son de vital importancia. No que estos sean los únicos, pero son 3 temas que creo que son muy importantes para el creyente. Uno de ellos es la humildad del creyente. Otro de ellos es el matrimonio, y otro es cómo vencer a nuestro mayor enemigo. Comenzamos con el primer punto, la humildad del creyente. Leemos en Miqueas 6, versículo 8, texto que conocemos. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Vamos a centrar en la palabra humillarte ante tu Dios. Vamos a definir qué significa la humillación, su significado y su beneficio. La definición de humildad en latín, que es una definición de las que más me gustaba, del latín dice humilitas. Esta palabra se divide en 2, y una es itas, que significa cualidad de ser, y humus, que significa tierra, es decir, cualidad de ser tierra o cualidad de ser polvo. Y es que este es el estado que Dios desea que recordemos constantemente, pues no nos olvidemos que fuimos formados del polvo. Amén. Como dice en Génesis 2:7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ya desde los primeros versos de la Escritura
Dios nos está enseñando que somos algo, que si somos algo es porque Él juntó polvo y sopló en nuestra nariz. Amén. Ahora bien, viendo qué significa la palabra humildad, cualidad de ser polvo, deberíamos de definir qué significa humillarse ante Dios. Porque muchos podríamos pensar que humillarse significa estar como deprimido. Y bueno, recogiendo algunas definiciones de lo que significa humillarse ante Dios, tengo aquí una lista, vamos a leer algunas de ellas. Aceptar su voluntad y que Él obre en nuestra vida como Él quiera y sin ningún reproche por nuestra parte. Amén. Tener un conocimiento pleno que dependemos de Él. Amén. Humillarme no es una posición corporal, sino una actitud del corazón, de la mente y del espíritu. Amén. Humillarme no es una opción, ni es algo temporal. Humillarme es un estilo de vida. Amén. Cuando me humillo, ya no obedezco a mis emociones, a mis ideas, a mis pensamientos o a mis conveniencias, sino que acepto buenamente lo que Dios dice, hago lo que Dios me pide y actúo por fe conforme a sus mandatos, me convenga o no me convenga. Esta actitud es tan importante que Pablo dice en Efesios 4:2: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, Amén. en amor. Esta actitud de humildad es la base del creyente y nos hace dignos de nuestra vocación. Es decir, la humildad es el sello de nuestro llamamiento. Una persona que dice que es llamada por Dios y no es humilde, se puede cuestionar su llamamiento. Dice 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6: humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios, para que Él os exalte cuando fuera el tiempo. O también 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. O Colosenses 3:12: vestíos pues como escogidos de Dios, santos llamados y entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. La humildad es una prenda de vestir de los escogidos de Dios. Sí, Señor. O Mateo 11, 29 y 30: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Voy a volver a repetir: aceptar su voluntad y que Él obre en nuestra vida como Él quiera y sin ningún reproche por nuestra parte. Tener un conocimiento pleno de que dependemos de Él. Humillarme no es una posición corporal, sino una actitud del corazón, de la mente y del espíritu. Humillarme no es opcional ni temporal, sino un estilo de vida. Cuando me humillo ya no obedezco a mis emociones, a mis ideas, a mis pensamientos o a mis conveniencias, sino que acepto buenamente lo que Dios dice, hago lo que Dios me pide y actúo por fe conforme a sus mandamientos. Amén. Me convenga o no me convenga. Hay muchísimos versos de los que podríamos hablar con relación a la humildad y a la humillación, pero creo que la mejor forma de explicar la humildad y la humillación a la que Dios quiere que el cristiano llegue, la encontramos en su máxima expresión en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este sentimiento de humillación es tan relevante que nuestro Señor tenía en su corazón, que nuestro Señor tenía un corazón humilde, como ya hemos leído. Como dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Tan importante que hasta nuestro Señor, cuando se encarnó, se humilló hasta la muerte. Y el apóstol Pablo nos invita a tener este mismo sentir. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, Amén. el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén.
El Mesías, siendo en forma de Dios e igual a Dios, pudo humillarse hasta el punto de tener la cualidad de ser polvo por amor. Y si nuestro Señor pudo humillarse, yo que verdaderamente soy polvo, ¿por qué me cuesta ser humilde? Ay, Padre. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cuando empezábamos este punto, hablábamos de explicar qué es ser humilde y definirlo, y cuáles son sus beneficios. Como hemos visto, vivir humillado es algo que forma parte de la base de un cristiano. Estar humillado es creer que Dios está por encima de nosotros y que nosotros no tenemos ni voz ni voto. Y es tan importante la humillación que incluso Cristo, cuando se encarnó, se humilló. Pero vamos a hablar de los beneficios. La Biblia está llena de estos versículos donde están los beneficios de la humillación. Como es, por ejemplo, Proverbios 11:2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, más con los humildes está la sabiduría. Aleluya. Dice Proverbios 22:4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor al Señor. Así es. Pero creo que el mayor de los beneficios de la humildad es que ser humildes nos hace parecernos a Cristo, Amén. ya que Él se revistió de humildad. Hermanos, estamos hablando de que a Cristo le escupieron y se cayó. A Cristo le golpearon y no abrió su boca. El mayor beneficio de lograr ser humildes es parecernos a Él. Amén. Amén. Veo más poder de Dios en Cristo guardando silencio que en Moisés abriendo los mares. Porque vemos, por ejemplo, a Elías, que hizo descender fuego del cielo, pero ante la amenaza de una mujer se escondió. Pero vemos a Jesús que pudo calmar una tempestad, pero ante el escarnio de los hombres guardó silencio. Porque hacer descender fuego del cielo en apariencia es fácil, porque cualquiera que tiene poder para hacer descender fuego del cielo puede hacerlo. Pero que te escupan a la cara y te calles, ¿Verdad? eso es poder de Dios. Amén. Amén. Y es que Dios no nos está pidiendo en este tiempo que abramos mares, nos está pidiendo que hagamos descender fuego del cielo, ni que veamos las visiones de los 4 seres vivientes. Dios nos está pidiendo que nos escupan a la cara y nos callemos. Amén. Nos está pidiendo humildad, Amén. que andemos, que andemos con esta forma de pensar, que seamos humildes. Esto es poder de Dios. Aleluya a Dios. Gloria a ti, Señor. Que Cristo, siendo más fuerte que cualquier hombre, siendo Él el hacedor del mundo, le escupe y se calla. Esto es increíble. ¿Verdad? Porque ahora viene un hombre que pesa 130 kilos, que es poseador y trabaja y está en el gimnasio y me insulta y yo me puedo callar porque me da miedo. ¿Vale? Pero es que Cristo podía con todos ellos y se cayó. Eso es humildad. Humildad no es miedo. Humildad es que podía y guardó silencio. Amén. Pero Amén. el Señor está demandando de nosotros que, al igual, el que tienes delante puedes, pero guarda silencio. Eso es humildad. ¿Verdad, Señor? Gracias. Y el Señor me mostraba cómo hay más poder de Dios en guardar silencio que en hacer milagros. Porque podemos hacer milagros, pero y mantenernos en silencio. Se siente tu nombre, Señor. Y bueno, habiendo definido la humildad como algo base del creyente, como que Dios nos pide en las Escrituras repetidas veces que seamos humildes, y viendo que nuestro Señor fue el ejemplo máximo de la humildad, Amén. guardando silencio, Amén. este es el tipo de vida que quiere el Señor que llevemos. Amén, Dios. Amén. Como segundo punto, el matrimonio. De la misma forma que la humildad nos reviste de tal forma que
que ya nada nos puede hacer daño, pues todo lo tenemos por basura, por ganarle a Él, el matrimonio es una de las escenas que mal llevadas pueden ser un campo de batalla y bien llevadas el jardín del Edén. Hablo todo esto, hermanos, porque ante las escenas de conflicto, ante las escenas, como ponemos el ejemplo de Israel, no sabemos por dónde nos puede atacar el enemigo. No sabemos si va a ser alguien de la calle. Si es alguien de la calle, necesito ser humilde, porque necesito trabajar eso. Pero, ¿y cuando es dentro de mi casa? Entonces necesitamos reforzar, poner murallas, poner muros de contenciones por todas partes. Amén. Y el matrimonio es una de las partes que tiene que estar fuerte. Amén. El otro día, el Señor me daba una enseñanza sobre el matrimonio mientras pelaba una mandarina. Y es gracioso, pero es verdad, es así. Después de haber pelado una mandarina, la separé por la mitad y lo primero que pensé es, anda, como Adán y Eva, eran una sola carne y Dios los separó. Conocemos la historia. Adán cayó en un profundo sueño, fue separado, costado, y los separó en dos partes. Entonces, en el principio de la creación eran uno y dejaron de ser uno para ser dos. Pero claro, esto ya nos lleva a una contradicción, porque la Biblia nos enseña en Mateo 19:6 lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Pero entonces, Señor, ¿cómo que lo que Dios unió si tú no nos uniste, si no lo separaste? Porque en la creación éramos uno juntamente con la mujer y el Señor nos separó. Entonces, ¿dónde está la unión? Todo esto comiendo una mandarina. Pero si somos estrictos con las Escrituras, como hemos dicho, Dios no nos unió, sino nos separó. Porque en la creación el hombre ya era uno con la mujer, ya era una sola carne. Y había logrado el cometido de la unificación con la mujer. Entonces, si el Señor quiere que seamos una sola carne, ¿por qué separó a la mujer y a Adán? Entonces leemos Eclesiastes capítulo 4, versículo 12. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Amén. Repito la frase. Cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Dios separó a la mujer del hombre para que tanto el hombre como la mujer tuvieran el trabajo de hacerse una sola carne, entretejiendo la voluntad del hombre y la voluntad de la mujer juntamente con la voluntad de Dios. Porque el cordón de 3 dobleces no se rompe. Amén. Dios nos separa porque éramos una sola carne, pero Él quiere estar en medio. Amén. Por lo tanto, tenemos que trabajar en esto. No vale que yo en mi casa estudie mucho y a mi mujer la deje de lado en este aspecto. No vale que mi mujer estudie mucho y yo me quede de lado en ese aspecto. El Señor quiere cordón de 3 dobleces. Esa es una sola carne que Dios quiere. Un ejá de 3. Por esto, hermanos, es muy importante que fomentemos los cultos en nuestras casas. Días de oraciones con nuestras esposas e hijos. Días de lectura con nuestras mujeres e hijos. Dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 34. Vuestras mujeres callen en la congregación porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a su marido, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Y este verso responsabiliza al hombre de estudiar para poder responder a la mujer. Porque si mi mujer me pregunta en casa y yo no sé qué responderle. Pero es que este verso a la vez también responsabiliza a la mujer de preguntar. Porque ya que no puedes hablar aquí, cuando llegues a casa pregunta. Amén. Por lo tanto, tenemos la responsabilidad, nosotros como varones, de estudiar las Escrituras para aprender a nuestras mujeres, y las mujeres tienen la responsabilidad de preguntarnos a nosotros cuando lleguen a casa. Amén.
Hermanos, es nuestra responsabilidad crear hogares del Señor. Amén. Como hablamos al principio, Amén. pues que estemos preparados es muy poco. Cordón de tres dobleces: el hombre, la mujer y Dios. No el hombre y Dios, no la mujer y Dios, sino el hombre, la mujer y Dios como una sola carne. Hermanos, oremos por crear hogares trenzados con Dios. Aleluya. Como último punto, vamos a leer cómo vencer a nuestro mayor enemigo. La Biblia habla que tenemos como enemigo al mundo, a la carne y a Satanás. Vamos a abordar como punto final cómo vencer a la carne y qué enseñanzas podemos extraer de las Escrituras con relación a este tema. Dice Proverbios 25, 21. Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer pan. Y si tuviera sed, dale de beber agua. Este texto se puede entender como un hombre que tiene a otro hombre por enemigo. Y el consejo moral y ético de Salomón es que si este enemigo tiene hambre, dale pan, y si tiene sed, dale agua. Pero si el enemigo soy yo mismo, como relata Pablo en Romanos 7, donde se encuentra que hay un mal dentro de él que lo arrastra a pecar, y él no quiere y siente una lucha, un conflicto interno que se levanta en contra de las cosas del Espíritu, sabiendo que esto que le pasaba a Pablo es real, mi mayor enemigo soy yo. ¿Y qué nos aconseja la palabra al respecto de nuestro enemigo? Nuestra carne, que sí tiene hambre, nuestra carne, si tiene hambre, que le demos pan. No dice que le demos de comer, porque si dice que le diéramos de comer, estaría diciendo que satisfajamos los deseos de la carne, sino nos dice que le demos pan. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 48, yo soy el pan de vida. Amén. Nuestros padres comieron del maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, Aleluya. para que el que de él coma no muera. Amén. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, el cual yo daré por vida del mundo. Amén. Cuando nuestro enemigo se levante y tenga hambre, démosle pan. Aleluya. Cuando se levanten deseos de nuestra carne, llevemos nuestra carne a Cristo. Amén. Y ese es nuestro trabajo, crucificar nuestra carne, y son palabras como que se repiten y se dicen, pero ¿cómo? ¿Cómo crucifico mi carne? Muy bien. Pues cuando se levante un deseo pecaminoso, llevemos en ese momento nuestra voluntad a Cristo, como dice que Él es el pan de vida. Y continúa diciendo, dice, si tiene sed, démosle agua. Dice en este mismo libro, en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 13. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Vemos, hermanos, como Jesús compara dos panes, compara dos aguas. Dice, comieron de ese pan y murieron. Dice, bebieron de esta agua y volvieron a tener sed. Pero el pan que yo te doy, ese es para vida. Amén. El agua que beberás Amén. saltará para vida eterna. Amén. Por lo tanto, cuando nuestra carne se levante, tenemos que ver qué pan le damos. Porque no todos los panes valen. Amén. No todos los panes valen. No todas las aguas valen. Solamente vale su palabra pura. Amén. Su palabra limpia. Un pan sin leudar. Amén. Un agua sin adulterar. Por lo tanto, vemos como la mayor manera de vencer a nuestro enemigo es de esta manera, porque levantarse va a levantar, está en nuestros miembros hasta que Él venga. Vamos a tener esa lucha interna constantemente. Pero ya nos dice que cuando se levante, le llevemos a Cristo. Cuando se levante, le demos pan. Y cuando se levante, le demos agua. Pero no un agua cualquiera ni un pan cualquiera, su palabra. Aleluya.
Y sin más, hermanos, esta es la palabra que tenía. Amén. Que el Señor nos ayude a ser humildes. Amén. Pero no una humildad cualquiera. Dice la palabra que Moisés era el hombre más humilde de la tierra, en Números 12. Y que mientras que a otros profetas se les mostraba por figuras, a Moisés se le mostró cara a cara. Pero es que el Señor no nos pide ni siquiera que seamos humildes como Moisés. Nos pide que seamos humildes como Cristo. Amén, Dios. Porque mi meta no es tener la revelación de Moisés, Amén. como hablábamos antes. Mi meta es que ante el insulto pueda guardar silencio. Amén. Porque puedo ser humilde y tener revelación, pero ¿y qué? Gloria a Yo ti. quiero tener el milagro, que el Señor me dé ese poder del Espíritu de poder guardar silencio. Amén. Ese es el mayor milagro que podemos vivir. Aleluya. Amén. Poder guardar silencio. Gloria a En Dios. cuanto al matrimonio, lo vuelvo a repetir, cordón de 3 dobleces, cuidemos los matrimonios, cuidemos nuestros hogares, enseñemos a nuestros hijos. Bendito tú eres, Señor. Es un trabajo que tenemos pendiente, yo por lo menos, Amén. cuidar mi hogar y enseñar la palabra del Señor. Y en tercera parte, tener a Cristo presente todo el día. Amén. Sin más, hermanos, que el Señor os bendiga. Amén.